Buenos días. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Ya dimos un poco de tiempo para que se llegaran las demás personas. Entonces, vamos a comenzar. Buen día a todos, chavos, ¿cómo están? Después de un poco de tiempo sin verlos, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es traumatismo multisistémico. ¿Alguno de ustedes ya leyó algo acerca del tema? ¿Alguno de ustedes sabe qué onda con esto? Bueno, los traumatismos multisistémicos, como su nombre lo indica, pueden afectar no solamente la parte de donde tiene el traumatismo, sino que se vuelve a todo el cuerpo del paciente. Lo que me llamó la atención a mí es el limitado tiempo que tenemos de respuesta, ya que eso, como lo acabo de comentar, pues afecta a todo el cuerpo y empieza a fallar no solamente la parte afectada, sino que va como en una reacción en cadena. Entonces, por lo consecuente es de alto riesgo, ¿no? Ok, muy bien, Josué. Vamos a empezar entonces. Primero que nada, como bien lo dijo Josué, puede abarcar diferentes tipos de sistemas, ¿no? Para esto, bueno, primero que nada vamos a ver la introducción del tema, que vamos a definir cuáles son los términos clave presentados en el capítulo. Vamos a describir cuáles son las consideraciones del trabajo en equipo, la sincronización y la decisión de transporte, sobre todo a lo que mencionaba ahorita Josué, cuando se valora y tratar pacientes con trauma multisistémicos o politraumatizados. ¿Sale? Vamos a revisar los criterios fisiológicos, anatómicos y cómo se relacionan con los mecanismos de lesión para definir la gravedad. Y conforme a esto, vamos a hacer lo que es el triage traumatológico y las decisiones de traslado. Se reconocerán características especiales que incrementan la prioridad del traslado del paciente, como son sus edades, si tiene algún otro tipo de lesión, algún tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleve de características especiales hacia el paciente para esta toma de decisiones, que es muy importante. Vamos a analizar también los principios generales del manejo del traumatismo multisistémico y se van a describir los propósitos de los sistemas de puntuación, sobre todo de algo que se llama Trauma Score. ¿Se acuerdan que hace tiempo también les comentaba que fueran checando ahí unas tablas, que se fueran haciendo como que un acordeoncillo, unas claves, donde ustedes pudieran anotar lo que es la escala de coma de Glasgow, la tirada de Beck, Trauma Score, para que de alguna manera, bueno, pues vayan checándolo, lo vayan viendo, se lo vayan aprendiendo, ¿no? Para empezar, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, como es las definiciones de cada palabra. Hace un momento Josué lo mencionaba, ¿no? El politraumatismo. ¿Qué es el politraumatismo? Pues es más de una lesión grave, es aunado a más de una lesión. ¿Sí? Cuando el paciente puede presentar de 2 a más lesiones ocasionadas por algún incidente. En el traumatismo multisistémico es una o más lesiones que afectan a más de un sistema orgánico, ¿sale? O sea, tenemos que quedar en claro de que son dos situaciones que bien pueden sonar similar en cuanto a la definición, pero son diferentes, ¿no? Una es más de una lesión grave y la otra es una o más lesiones que afectan a un sistema orgánico, ¿sale? Por eso es multisistémico, porque ya estamos hablando de sistemas orgánicos, sistemas, ¿sale? Entonces, ya acuérdense que hemos visto diferentes tipos de sistemas. En multisistémico afectan a más de uno, ¿no? En cuanto a la determinación grave del paciente, bueno, vamos a tomar en cuenta cuáles son las decisiones relevantes. Una, determinar la prioridad o gravedad del paciente. ¿Cómo vamos a determinar la prioridad o gravedad del paciente? Para empezar,
¿Desde qué momento puedo determinar la prioridad o gravedad del paciente? Julia. Julia, ¿me escuchas? Julia. Sí, aquí estoy. ¿Cómo puedo, en dónde sería lo básico para determinar la prioridad o gravedad del paciente? Me pregunta como en qué momento determinas la prioridad o gravedad del paciente. En la evaluación primaria. Tu evaluación primaria. ¿Qué sería lo que deberías de ver ahí en tu evaluación primaria? Bueno, primero evaluar el estado, la impresión general, el estado mental, mi ABC, y bueno, ya de ahí definir prioridades. Okay. Dice, el punto número 2, igual Julia dice, limitar o no el tiempo en la escena. ¿Crees que vaya de la mano? Yo creo que sí, porque, bueno, igual más adelante en el proceso de evaluación dice que depende de la situación o de el estado en el que se encuentra el paciente, pues hay traslados que deben ser pues rápidos y otros que en los que se puede atender ahí mismo en la escena. Ok. Y otro también muy importante aquí, habla acerca de precisar qué hospital o qué tipos de transporte resulten mejores para personas. Aquí creen ¿cómo considerarían ustedes que podemos precisar qué hospital o qué tipos de transporte resultan mejores? ¿Cuál sería la problemática que nosotros tendríamos aquí? Rafa. Sí, buenos días. La problemática es de que, como una vez nos comentó, aquí no hay hospitales como para quemaduras, para cierto tipo de lesiones, ¿no? Del paciente. Entonces sí tendríamos que saber qué hospital podría darnos así prácticamente toda la atención para el paciente, ¿no? Dependiendo su estado o su... Sí, su estado, o como haya ¿cómo podría decirlo? Por ejemplo, centro médico o policlínica, que se podría hacer, que son los que más son los más capacitados, ¿no? O que tienen más ¿cómo le podría decir? Mejor infraestructura. Ajá. Ok, efectivamente, muy bien, Rafa. Aquí hablamos donde dice precisar qué hospital. Nosotros tendríamos que dar nuestras consideraciones, o dentro de nuestras consideraciones, el estado del paciente, las lesiones que tiene y cuál sería el lugar más conveniente para su tratamiento. Desgraciadamente, nosotros únicamente contamos con un hospital público de segundo nivel y ISSSTE, Seguro Social, Pemex de segundo nivel. No tenemos un lugar de gran especialidad. Un hospital tercer nivel sería hasta la ciudad de Poza Rica. Por lo tanto, estamos a 40, 45 minutos de distancia y realmente no se considera, no lo podríamos trasladar nosotros. Asimismo, bueno, en cuanto a qué tipo de transporte resulta, bueno, pues nosotros contamos con ambulancias básicas, no contamos con una ambulancia de soporte vital avanzado o de intervención o de intermedia para garantizar el traslado que en ese momento el paciente necesita. Entonces, hay ciertas limitaciones que nosotros vamos a tener que ir viendo, ¿no? A lo mejor en un evento masivo, en un desastre, que se puedan intervenir algún otro tipo de corporaciones, por así decirlo, instituciones, que pudieran llegar a prestarnos alguna ambulancia de soporte vital avanzado, podríamos decidir ahí, ¿no? Qué pacientes se puedan ir en una vital avanzada, en una intermedia y en una básica. Sin embargo, para trabajo cotidiano, diario, pues únicamente contamos con ambulancias básicas, ¿sale? Y las que tenemos de soporte vital avanzado, pues son de empresas particulares que, por supuesto, van a generar un costo al momento de que se
que se vaya a requerir o que se pida el servicio. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí que se tenga? ¿Alguna pregunta? Recuerden que se toma en cuenta también las participaciones. Al momento de hacer sus evaluaciones, se toman en cuenta sus participaciones. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a continuar con la determinación de la gravedad del paciente. Hay unos criterios fisiológicos que se manejan. ¿Cuál es el estado mental alterado, la hipotensión y la frecuencia respiratoria anómala? Entonces, si yo les dijera que tiene un estado mental alterado de -14, ¿a qué me estaría refiriendo? Francisco. Felipe. ¿A qué me estaría refiriendo con el estado mental alterado de 14? ¿Cómo llegaría yo a ese número? ¿Cómo conseguiría yo ese 14 de dónde sale? Bueno, recuerdo que la escala de Glasgow sí, tiene puntaje, y tendría que ser a través de la sumatoria de los puntos que me arroje, dependiendo del estado de la persona. ¿Cuáles son esos 3 puntos que evaluamos? Con exactitud no recuerdo. Okay. Josué, gracias Felipe. Josué, ¿cuáles son los 3 puntos que se evalúan en la escala de coma de Glasgow? No recuerdo si es cuando ponemos a la persona a hacer ciertas actividades motrices, en el caso de cómo habla, su manera de hablar, el de levantar los brazos, no sé si esté bien, no recuerdo muy bien si es eso. Esa es la escala de Cincinnati. Ah, ya. Ok, gracias Josué. Rafa, ¿cómo mediríamos la escala de coma de Glasgow? ¿Cuáles son los puntos que nosotros evaluamos? Es la respuesta ocular, apertura ocular, creo, respuesta motriz y verbal. Ok, excelente, gracias Rafa, muy bien. Efectivamente, son los 3 puntos que nosotros vamos a evaluar en la escala de coma de Glasgow para determinar el estado mental de mi paciente. ¿Vale? También vemos lo que nos menciona lo que es la hipotensión. Hipotensión menos de 90 miligramos de mercurio. ¿En cuál? ¿En la diastólica o en la sistólica, Julia? Julia. ¿Perdón? En la hipotensión marca menos de 90 milímetros de mercurio. ¿Esa variable es dentro de la diastólica o dentro de la sistólica? De la sistólica. De la sistólica. Ok. Sí. Bien. Gracias, Julián. Excelente. La frecuencia respiratoria anómala sería menos de 10 o más de 29. En el caso de neonatos, bueno, estaremos hablando de que su frecuencia respiratoria fuera menor en 20, en el caso de neonatos y lactantes menores. Recuerden que ellos tienen una frecuencia respiratoria mayor o mucho más rápida, a diferencia de los adultos. ¿Sale? En los criterios anatómicos que vamos a estar determinando acerca de la gravedad del paciente, bueno, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, lesiones penetrantes, ya sea cabeza, cuello, torso o extremidades, dependiendo su segmento proximal al codo y la rodilla, inestabilidades o deformidades en la pared torácica, que al momento de yo estar evaluando a mi paciente, observe. Sí, lo comentaba Julia, al momento de llegar yo a mi escena y hacer una evaluación primaria, ¿qué es lo primero que voy a ver? ¿Qué es lo primero que voy a llegar a observar en la escena de cómo está mi paciente, cómo está ubicado? Si veo una lesión penetrante en cabeza, que trae algún objeto empalado, a lo mejor es un paciente que tiene una herida con arma blanca y todavía tiene el objeto ahí, bueno, son criterios de determinación de gravedad del paciente.
que al momento de estar haciendo la evaluación primaria del paciente, el de KPLS, o al momento de observar con la pura clínica y de acuerdo al mecanismo de lesión, veo considero una inestabilidad o deformidad de la pared torácica, que se vea que no hay una simetría torácica también, fracturas en huesos largos, sobre todo revisarlos de manera adecuada, no dar nada por hecho, lo que siempre les he comentado, hacer una clínica correctamente, una anamnesis clara hacia lo que queremos saber del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación primaria bien ordenada, vamos a poder llegar a determinar estas gravedades del paciente. Si vemos que hay extremidades con aplastamiento, amputaciones proximales a la muñeca o al tobillo, fracturas pélvicas, fracturas de cráneo expuesto, deprimida, parálisis, etc. Todas estas van a ser determinaciones de la gravedad del paciente. Si yo voy, por ejemplo, a un accidente, somos llamados y hay una persona de aproximadamente entre 40 y 50 años que sufrió una caída, ¿sí? A pesar de que el criterio de la caída es mayor a 6 metros, pero esta persona se cayó de su propio plano de sustentación y al momento que se cae sobre algún objeto, se provoca una lesión, una fractura de algún hueso largo. Bueno, esa va a ser una determinación de gravedad del paciente, ¿no? El hecho de que se haya caído de menos de 6 metros, pero tiene una fractura y es una persona que tiene algún otro riesgo incluido, alguna patología, algún otro tipo de padecimiento, bueno, eso puede considerarse también, ¿vale? Entonces, al momento de estar haciendo estas evaluaciones, nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Si el paciente sufrió, por ejemplo, si en este caso el paciente trauma, se cayó, ¿qué pudo haber ocasionado esa caída? ¿Qué fue lo que propició que se cayó, no? No quedarnos clavados nada más en, se cayó el paciente de su propio plano de sustentación, no pasa nada, ¿no? Ver por qué se cayó. A lo mejor el paciente es diabético, está descompensado, no ha comido, se tomó su medicamento, sufre una caída, esa caída lo que provoca es una lesión de hueso y pues imagínense, ¿no? Pues el paciente tiene osteoporosis. ¿Qué onda, no? ¿A dónde va a llegar? ¿Hasta dónde puede llegar ese paciente? O esa caída de su propio plano de sustentación que aparentemente pues fue menos de 6 metros y no debería de originar algún tipo de problema, ¿no? O en el caso de los niños, ¿no? O sea, todo lo contrario, un niño se cae de una altura de 3 metros y aparentemente no tiene ninguna lesión, ¿sale? Por ejemplo, el niño no tiene ninguna lesión, come, lloró al momento, no ha perdido el conocimiento, no ha vomitado, no hay salida de líquido, no hay absolutamente nada. El niño durante las primeras 12 horas está muy bien, pero ¿qué pasa a las 24? Como lo vimos, pues mire, se cayó de 3 metros, pero pues al niño no le pasó nada. Mire, está llorando, está bien. Me debería de preocupar, señora, si el niño estuviera durmiendo, no despertara, pero como está despierto, está respirando, está comiendo, no tiene ningún problema. Y no hacemos una mayor recomendación, no hacemos una clínica como debe de ser, no vamos más allá. Entonces, imagínense, al otro día el niño empieza a tener convulsiones, empieza a tener ahí somnolencias, empieza a presentar vómito. Pues como nosotros les dijimos que no había ocasión, no había mayor problema, pues la mamá los papás no buscan esa alternativa de que se cayó, ¿no? O viceversa, te hablan porque el niño está vomitando, está somnoliento, no quiere comer, ha estado llorando. Y como nosotros no preguntamos qué sucedió antes, pues no nos dicen que el niño se cayó. ¿Qué tal si la llamada de emergencia no es porque el niño se cayó en ese momento? Sino la llamada del servicio de urgencia es activado 24 horas después porque el niño ya tiene vómito o está así con la cabecita toda blandita, tiene mucho sueño, ¿no? Entonces, todo eso concluimos en que necesitamos ampliar nuestras preguntas, tenemos que formarnos un criterio e ir más allá de lo que
de lo que podemos ver. Ok, esta es mi evaluación primaria, pero también qué fue lo que pudo haber pasado para llegar a este punto, ¿sale? En cuanto a los mecanismos de lesión, ya vimos lo que son las caídas, cómo vamos a determinar la gravedad del paciente. En las colisiones de vehiculares, por ejemplo, este es muy importante, en colisión vehicular de alto riesgo, porque muchas veces no es culpa de los servicios de emergencia, sino es más el desconocimiento por parte de los ocupantes de esos vehículos, ¿sí? Porque aparentemente ellos dicen que están bien en el momento y puede pasar lo que les comentaba con el niño, 24 horas después o hasta 48 horas después pueden presentar efectos adversos al mecanismo de lesión, ¿no? Tenemos una penetración, incluido el toldo, ¿sí? Mayor de 30 centímetros en el sitio del ocupante o 45 centímetros en cualquier sitio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que un choque pega el coche de manera frontal, cae un poste encima, hay un sufrimiento del toldo, el paciente no traía cinturón de seguridad, no trae cinturón de seguridad, choque frontal, el hundimiento más de 60 centímetros del cofre, del habitáculo donde va el pasajero, y el pasajero se baja, no trae cinturón de seguridad, se activan sus bolsas de aire, y se baja y te dice, no tengo nada, estoy muy bien, voy a esperar a la aseguradora, no quiero la atención. Y como nos dijeron eso, y son las 2, 3 de la mañana, y la neta yo no quería salir al servicio, no vamos a más, no se da la recomendación, o no insistimos nosotros en llevar ese paciente a una revisión médica completa, integral, ¿no? Porque a lo mejor en el momento está bien, pero ¿qué le puede pasar a ese paciente después? Entonces, también es parte de la responsabilidad de nosotros evaluar y decir, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que vaya al doctor, yo le recomiendo que acuda a un servicio médico, que vaya al hospital, o por favor, déjame a mí llevarlo, ¿no? El tipo de lesión que tuvo, el tipo de incidente que acaba de tener, pues no es para que se tome a la ligera, señor, hay que llevarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy concretos en cómo también vamos a hablarle y explicarle al paciente lo que sucedió para que ellos crean de verdad que es necesario que se les atienda, que uno no nada más se los quiere llevar porque sí, o que como dicen que tenemos convenios con hospitales o que nos pagan la cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en las colisiones vehiculares, sí hay que ser muy enfático porque muchas veces el paciente, por el tipo de trauma que acaba de sufrir, no siente dolor en ese momento, anda bien, camina y dice que no tiene nada. Sin embargo, puede ser peor, ¿no? Después. En cuanto a las expulsiones parciales o completas del automóvil, también el hecho de que el pasajero salga eyectado, no nada más por el parabrisas, puede salir por una ventana, puede salir por el medallón de atrás, si hay una volcadura. También es cómo es la expulsión, si la expulsión fue por choque o si la expulsión fue por volcadura. ¿Sí? Todo, a cuántos metros cayó, está aproximadamente el cuerpo o dónde, del vehículo de donde se ha encontrado este paciente. Muerte en el mismo compartimento de pasajeros, por ejemplo, el choque, y que a lo mejor el piloto está vivo, pero el copiloto está muerto. ¿Sí? A ver, ¿por qué él sí se murió? ¿Por qué tú no? Entonces, son criterios que sí van a determinar que sabes que tú sí necesitas que te atienda un médico, ¿no? Datos de telemetría del vehículo consistentes con el alto riesgo de lesión. ¿Sí? Lo que podamos obtener a igual manera, ¿no? Impactos contra peatones, ciclistas, que son arrojados, atropellados o reciben un gran impacto. Por ejemplo, el típico que va el motociclista y se pasa el alto o se vuela a la esquina, llega un vehículo, pum, lo choca frontal y sale disparado, también son de consideraciones de grave. A lo mejor el paciente se va a parar y te va a decir, no tengo nada, tengo raspones nada más y ya. Pero pues no. O sea, ¿a cuánta velocidad iba el vehículo? ¿A qué velocidad se desplazaba? ¿Y a qué velocidad te desplazabas tú, no? O sea, ¿cuáles son la suma de fuerzas las cuales vamos a tomar en cuenta y determinar la gravedad del paciente para poder hacer el traslado, ¿no? Determinar la prioridad y hacia dónde dirigirlo. Consideraciones especiales, las edades. En adultos mayores, pues, ya ni se diga, ¿no? Un adulto mayor que se cae va a tener mucho mayor riesgo, ¿no? De tener alguna lesión después de los 55 años, son personas más vulnerables.
cambian totalmente los parámetros en la presión arterial sistólica, que sea menor de 110, y puede corresponder a choque después de los 65 años, ¿no? Entonces, lesiones de bajo impacto, o sea, inclusive ellos sí pueden llegar a tener una lesión. Por ejemplo, les decía hace rato, el que se cayó de su propio plano de sustentación, persona de entre 40 y 50 años, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿qué fue lo que le ocurrió? Acá es muy común que la persona de la tercera edad, nuestro adulto mayor, se resbale, no tenga, pierde el equilibrio y se caiga. Nuestros huesitos o sus huesos son mucho más frágiles, pueden llegar a romperse con mayor facilidad. Ahora, otra cosa, aunado a la lesión física, ellos tienen una tendencia emocional también afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque se les afecta su movilidad, su desplazamiento. Hay muchas cosas emocionalmente que a ellos les ocurre en ese momento si hay una lesión mayor. Si la persona tiene que quedarse en cama, se va de por sí, el proceso del adulto mayor a volverse una persona vulnerable es para ellos un proceso de frustración, de enojo. Pues ahora imagínense si tiene una lesión, ¿no? No sé si les ha tocado, pero hay una pacientes de la tercera edad que al momento que se caen o tienen alguna lesión, para ellos se consideran que ya no sirven y entran en depresión. Entonces, aunado a la lesión física, ellos van a tener una lesión emocional. ¿Por qué? Porque el sentirse que ya no pueden caminar o hasta el mismo caerse les provoca coraje, ¿sí? De que ya no pueden hacer nada solos, que son una carga para la familia, ¿no? Como ellos lo dicen. Entonces, también es parte de nosotros tomar en cuenta estas consideraciones. Que puede haber en el adulto mayor, puede haber una lesión física y sobre todo también va a haber una lesión emocional. Y hay que saber llegarles a ellos, hay que saber tratarlos. En el trato de pacientes en consideraciones especiales de la tercera edad, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo me voy a dirigir a esa persona? Porque lo más probable es que esté sufriendo por el dolor físico, pero también esté sufriendo por el daño emocional. En niños deben asignarse a centros traumatológicos con capacidad para atender a pacientes pediátricos. Lo marca el manual. Sin embargo, les repito, nuestras propias limitaciones de los espacios, pues no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a dirigirlo al hospital que le corresponda, y lo que nos corresponde a nosotros es entregar a un buen paciente, hacer un muy buen llenado de nuestro FRA para determinar todas sus lesiones y cuál es lo que ellos van a necesitar de mayor. ¿Alguna duda de los temas que estuvimos viendo con anterioridad? Yo sí, bueno, no es duda, es una pregunta. Algo vi relacionado a que si los pacientes se paran y dicen que no sienten nada, que están bien, es por la misma adrenalina, ¿no? O por lo que será el susto, no sé, la impresión del accidente o algo. Sí, de hecho lo comentaba hace un momento, Rafael. Les comentaba que muchas veces es por la situación traumática que acaban de vivir. En ese momento el paciente, o hay pacientes que no saben ni qué onda, no pueden creerlo, la descarga adrenalínica está todo lo que da, y en ese momento no sienten dolor, no ubican, no miden la magnitud de la situación, ¿sale? Y el problema puede ser peor, la repercusión puede ser peor. Entonces, por eso precisamente les decía, hay que hacer una correcta evaluación, determinar mecanismos de lesión, y si en ese momento el paciente te dice, no quiero, bueno, hacerle recomendaciones necesarias, y pues nuestra chamba es tratar de convencerlo, ¿no? De que realmente necesita ir a un médico, necesita que lo valore un médico, porque la situación que acaba de tener no es nada favorable a su salud, ¿no? Entonces, en esa situación hay que hacer un poquito, trabajar en lo convincente. ¿Alguna otra duda? Ya nada más para quedar claros, son dos conceptos, bueno, dos puntos importantes en esto que acabamos de hablar, que es el de ir más allá de lo que realmente vemos, de la primera impresión, sino también hacer un buen sample o una buena clínica con el paciente, checar qué puede tener en un trasfondo o qué enfermedad no nos está mostrando en un principio para posteriormente no se vea afectado por algo más grave, ¿no? De lo que ya pasó.
Y el segundo es insistir, convencer a la persona de que necesita ser evaluado médicamente por un médico, y y que no se quede ahí, de que no quiera el traslado, no requiera el traslado. Simplemente hay que ser realistas con él. No sé hasta qué punto nosotros podemos llegar para el convencimiento de esta persona o de las personas que hayan sufrido algún accidente. Entonces, esos son los dos puntos que a mi consideración, pues creo que se tocaron, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿hasta dónde uno puede llegar en el convencimiento y siendo realistas o crudos en cuanto a lo que puede pasar, ¿no? Claro, muy viejos, güey. Mira, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta donde podamos, hasta que tratemos de convencer al paciente, lo más que podamos. Recordemos que ahorita en estos tiempos, no lo marca el manual, sin embargo, estamos en una situación en la que nadie quiere ir al hospital. ¿Sale? Nadie. ¿Por qué? Porque si no te mueres de la enfermedad, el médico ya dice que los hospitales te matan, ¿no? Y no es cierto. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Ser lo más convincente, probar, o sea, lo más que se pueda convencer, ¿no? Porque bien, lo comentaban en lo que son el curso, la certificación del buen llenado del FRAP. O sea, puede haber opciones legales, ¿no? Recordemos que en ese momento el paciente, si depende del mecanismo de lesión, el estado mental de mi paciente, qué tan bueno es para tomar decisiones, qué tan apto está él para tomar decisiones, y si él no está tan apto, ¿quién las va a tomar por él? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pueden decir, no me lleves, ¿no? No me lleves, porque me van a matar allá. Pero ¿qué va a pasar si yo no busco la manera de? Y si ese paciente el día de mañana o en ese momento se me empeora y se muere, ¿qué me va a decir el familiar? Es que tú no lo quisiste trasladar, tú nunca le brindaste la atención, tú nunca le dijiste que era necesario ir, ¿no? O sea, esa es la contraparte. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta que se pueda. Si ya encontramos una negativa muy, muy fuerte, no, ok, la parte del FRAP viene ahí un consentimiento, una firma donde dicen, el paciente no accede al traslado, el paciente no va a acceder en ese momento al traslado, su nombre, su firma del paciente, el nombre y firma del responsable de quién está tomando la decisión, y por supuesto un testigo, en este caso algún oficial de la fuerza pública, alguna autoridad que dé fe y legalidad que estamos dándole las indicaciones, que estamos tratando de hacer todo lo posible por trasladar a ese paciente, y sin embargo él se niega a la atención, ¿sale? Entonces hasta ahí, ¿no? Pero tomando en cuenta la contraparte, que él me firmó y todo, pero si no estaba apto él para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, esto sí nos las hacían muy claro en lo que era el curso de FRAP, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar maneras, tenemos que tener armas para convencer a los pacientes de que requieren una atención por los problemas legales en los cuales nos podemos clavar. Acuérdense que en Veracruz tenemos nuestros códigos penales. Por ejemplo, los códigos penales marcan lo que es abandono, negligencia, en los cuales si yo no le brindo una atención adecuada, él puede decir que no le brinde la atención, que lo abandoné. ¿Sí? O sea, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Es que a mí nunca me dijiste. Y vamos a entrar en tu palabra contra la mía, etcétera, porque en ese momento yo estaba pasando por un estrés traumático de lo que estaba sucediendo, y pues no hilé el por qué, ¿no? Entonces, por eso les digo que hasta donde podamos llegar para convencerlos, lógico, sin utilizar la fuerza, sin sentirse presionados, porque esa va a ser otra. Nos ha tocado también que trasladas al paciente, llega al hospital y el médico le dice, le voy a hacer esto, y esto, no, pues yo no quiero. ¿Y por qué está aquí entonces? Pues porque me obligaron a venir, ¿no? Esa es otra cosa que también los pacientes te pueden llegar a decir. Es que me obligaron a venir, ¿no? No, nadie lo obliga, ¿no? Una cosa es convencer al paciente que necesita una atención, convencer al paciente que requiere que algún médico, que algún personal, un profesional de la salud de un nivel superior lo pueda valorar para darle un mejor diagnóstico y sobre todo un mejor tratamiento por su seguridad, por su bienestar.
¿sí? Una cosa es hacer ese trato de convencimiento a obligarlo, ¿no? A casi subirlo a la fuerza. Entonces, son delgadas líneas, así muy, muy delgaditas, entre te obligo y te convenzo, o te niegas y te abandono, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Pues nosotros tenemos que buscar nuestras armas, nuestras posibles causas, ¿vale? Entonces, son situaciones un poco complicadas en la vida real, cuando hay un choque, el paciente trae una lesión muy marcada, viene en estado de ebriedad y no se deja trasladar, ¿sí? O sea, sí viene así como que situaciones marcadísimas, ¿no? Situaciones especiales. El paciente viene en estado de ebriedad bajo influjo de algún estupefaciente, tiene una lesión grave y el paciente no se deja trasladar. ¿Consideran ustedes que es un paciente que pueda tomar una decisión? No. No. Entonces, pero también, ¿a qué te atienes si tú te lo llevas por la fuerza? ¿Qué creen que pueda pasar si yo me llevo a la fuerza a ese paciente? Con ese estado de ebriedad, con esos influjos, bajo los flujos de alguna droga o algo. Pues muy probablemente el paciente se va a poner agresivo, está en peligro la vida de mi equipo, mi vida, mi seguridad, ¿no? Entonces, son situaciones que les digo muy, muy complicadas, que al momento de que ya las ocurran ahí, pues vamos a tener que tomar las decisiones correspondientes. Lo ideal es acompañarnos por una autoridad y que una autoridad esté ahí presente cuando nosotros estemos brindando la atención. Por si el paciente dice que no quiere, bueno, pues no quiere, pero mira, yo le estoy diciendo que vaya, le estoy invitando, no le estoy cobrando absolutamente nada por llevármelo. Aquí está. Ya la autoridad fungirá como tal y decir, sí, tienes toda la razón, yo te voy a firmar, yo respaldo esa versión que tú vas a dar, ¿sí? Y ya, ok, ahí muere, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Josué, sí quedó. Dime. Hace rato yo entré a la mitad de la clase. Ajá. Me surgió la duda de cuando preguntaste acerca de los hospitales. Ajá. La decisión, yo entiendo que la decisión del traslado al hospital, dependiendo de la gravedad del paciente, recae sobre el operador de la ambulancia o sobre el jefe jefe de servicio en turno. Así decirlo. Okay. Buena pregunta. ¿Bajo quién recae la decisión de a qué hospital lo traslado? Uno, cuando estamos haciendo la clínica y estamos checando, por ejemplo, estado mental del paciente, su sample, etcétera, si él no está consciente y puede decidir, bueno, preguntarle dónde está su derecho a biencia. Si tiene ISSSTE, Seguro Social, Pemex, Armada, Militar, etcétera. Y sobre eso nos vamos a ir. Si el paciente es un paciente inconsciente, no tiene familiares, no conoce, no saben, la decisión del traslado es hacia el hospital civil, ¿sí? Hacia el hospital público. Ya si llegamos y el familiar se da cuenta y quiere que se traslade a un servicio particular o otro hospital, bueno, ya dependerá, ya esa es otra cuestión. En el momento, en la urgencia, ¿a dónde lo vamos a llevar? Primero que nada es investigar dónde está su derecho a biencia. Recordemos que si bien bajo normas oficiales, bajo reglamentos jurídicos, dice que cualquier hospital o todos los hospitales deben de recibirte a tu paciente si llega en un estado crítico de gravedad y que está en peligro de vida, está en peligro la vida. Sí, te lo estabilizan, nada más, no lo internan, lo estabilizan y sigues con tu traslado. Entonces, aquí es investigar a dónde tiene su derecho a biencia, ese paciente a dónde está afiliado y sobre eso nos vamos a ir, ¿sale? Y eso lo puede estar investigando el jefe de servicio al momento de estar realizando, o bien el jefe de servicio puede estar haciendo toda la evaluación primaria al paciente, puede estar revisando, y el operador o el tercero puede estar consiguiendo más información del paciente, ¿sale? Ok. Sí, básicamente sería entonces, si está consciente, que el mismo paciente te indique qué derecho es o a qué hospital pertenece. Si está inconsciente, al civil. Si no tiene familiares y alguien más, y si nadie se va a hacer responsable, pues al hospital público.
no hay de otra, o sea, no lo puedo llevar a un hospital porque al final de cuentas el hospital va a pedir a alguna responsiva, alguna persona responsable. Como quiera, nosotros se da aviso a lo que es el servicio médico, se da aviso, se notifica de la persona inconsciente al momento de llegar, al arribar al hospital público para que intervenga trabajo social y trabajo social de su chamba, ¿no? Tratar de localizar a sus familiares. Sin embargo, si no está grave, no tiene absolutamente nada y lo llevo a un hospital que no es derechohabiente, y así como están las cosas en ese momento, el hospital no me lo va a recibir. No me lo va a recibir y no me lo va a recibir. Y únicamente yo voy a estar haciendo dos cosas: perder tiempo, que en el paciente crítico es fundamental, y dos, hacer un gasto innecesario de combustible. ¿Aclarada la duda? Bastante aclarada. Ok, gracias. Entonces, seguimos. Si ya no hay más dudas, continuamos con las determinaciones de gravedad. Ahora vamos a ver, por ejemplo, algún tipo de consideraciones relacionados con sistemas, por ejemplo, alguna situación anticoagulante, alguna patología aunada que tenga el paciente, trastornos hemorragíparos, anticoagulantes, quemaduras, sin otro mecanismo traumático, por ejemplo, el triage a una institución para atención de quemaduras, por ejemplo, en el caso de las quemaduras, ¿no? Sin otro mecanismo de traumatológico, pues al hospital de quemados. Pero si hay alguna afectación o un sistema traumatológico involucrado, bueno, pues entonces vamos al centro de traumatismo. Esto sería lo ideal. Nuestro embarazo de 20 semanas, pues a un hospital de gineco. Eso sería lo ideal, ¿no? Que nosotros tuviéramos un hospital para cada cosa, pero desgraciadamente no lo tenemos. Entonces, pues todos van a recaer a los hospitales donde los tengamos, ¿no? Estos, digamos que son para lugares donde se tienen centros especializados de trauma, de quemaduras, de gineco, de cardio, etcétera, neuro, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no los tenemos aquí. Nos vamos a referir a sus hospitales, a sus derechohabiencias, o a donde en todo caso ellos nos puedan indicar o nos indiquen sus pacientes, sus familiares. En los principios generales del tratamiento del trauma, bueno, vamos a ver que los pacientes con estado más crítico deben limitarse al manejo en la escena a lo siguiente, ¿sale? ¿Qué consideraciones voy a tener para limitar el manejo en la escena? ¿Sí? Estabilizar la columna cervical durante todas las intervenciones. Si yo sospecho que mi paciente tiene una lesión cervical, bueno, la voy a estabilizar y voy a estar o sea, ahí durante todo lo que se tenga que hacer. Por eso yo les decía luego en las prácticas, les comentaba. Luego te dicen, no, pues yo me voy a cervicales, porque el de cervicales no hace nada, yo ahí estabilizo. Sí, papacito, pero si el paciente va a estar ahí y necesitamos hacerle toda una serie de procedimientos, el encargado de estabilizar la columna ahí se va a quedar, ¿sí? Y si estamos en la calle, por ejemplo, que la escena está segura en una carretera, que hay que controlar hemorragias, permeabilizar una vía aérea, inmovilizar extremidades, está lloviendo y hay piedras ahí, pues ahí te vas a hincar y ahí vas a estar, no te vas a mover. Entonces, en eso va a ser la consideración, ¿no? Aspirar vía aérea, insertar una cánula oral o nasal, ¿vale? Tenemos que estar ahí en el lugar. Van dice, restablecer una vía aérea permeable mediante el sellado de una herida torácica, ventilador con BVM, administrar O2 en concentraciones altas. Van a ser criterios para limitar el manejo en la escena, ¿sí? Ahí en el lugar. Antes de considerar el traslado, primero debo de asegurar a mi paciente. Muchas veces cometíamos o se cometen los errores de agarro al paciente y así como está, pum, lo subo y ya todo lo demás lo hago allá, ¿no? En la ambulancia o llegando al hospital. No, hay muchas situaciones que se deben hacer ahí en la escena, ahí en el lugar, ¿no? Recuerden que para esto, pues nuestra escena debe de estar segura, ¿no? Para poder nosotros trabajar. Para hacer el control de hemorragias, inmovilizar al paciente con collarín y tabla espinar larga. Si yo en ese momento digo, ay, pues lo inmovilizo en la ambulancia y mientras lo vas a parar, pues ya para qué lo inmovilizas, si ya lo paraste. Ya hiciste que caminara, ya lo cargaste de una manera inadecuada, ya moviste.
o no controlaste la hemorragia, ya se vino chorreando ahí, tirando toda la sangre en el camino. Entonces, no. Hay situaciones que deben de ser ahí en la escena. Ya no, acuérdense que ya no se empaqueta por protocolo, ni eso, ni nada más cargo y me lo llevo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Somos profesionales de la salud y nosotros tenemos la capacidad, ¿sí?, de estabilizar al paciente ahí, a pesar de que el traslado, determino la prioridad de mi traslado es alto, pero ahí primero lo estabilizo y ya después me lo llevo. Claro, vamos a hablar sobre la seguridad de la escena, porque les comentaba que mi escena se asegura que mi equipo y yo podamos entrar a trabajar siempre y cuando portemos nuestros equipos de protecciones personales, nuestros equipos de escalamiento corporales completos, ¿sí? Vamos a asegurar la vía aérea que esté abierta, todo nuestro ABC, como debe de ser, recurrir a movimientos de urgencias y emergencias según resulte necesario, sin generar un mayor daño al paciente, ¿sale? Y vamos a adaptar a la situación. Lo menos daño que podamos provocarle al paciente por un mal manejo. Ok, voy a recurrir a movimientos de emergencia, pero los voy a hacer de manera correcta, de manera ordenada, ¿sí? Lo ideal es que yo disminuya el sufrimiento de mi paciente, no se lo vaya a empeorar, ¿vale? En cuanto al trauma score, bueno, antes de esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces no hay dudas. Hay algo que se llama trauma score, ¿sí? Que es un puntaje donde se evalúan distintas funciones, distintas cifras que dé el paciente para poder llegar a él, ¿no? Es un sistema para evaluar a los pacientes traumatizados con base en una escala numérica y cuyo objetivo es determinar la gravedad, ¿sale? Entonces, primero, en primer lugar, vamos a calcular la puntuación del traumatismo. Puede ayudar a determinar si una persona debe trasladarse a un centro traumatológico, a un hospital normal, o si tiene, por ejemplo, hace rato se hablaba de una quemadura, ¿no? Si tiene traumatismo, se traslada al de trauma. Si es la pura quemadura, bueno, la pura quemadura, ¿no? La segunda función importante de un sistema de puntuación de traumatismo es permitir que los centros especializados se evalúen al comparar la evolución de los pacientes con lesiones de gravedad similar. Sin embargo, una de las cosas que nos arroja precisamente estar en un centro general, muchas veces nos enfrentamos a que el mismo personal médico no te haga estas preguntas, ¿no? Muchas veces ni siquiera te dan te piden la escala de coma de Glasgow, sin embargo es nuestra responsabilidad saberlos y cómo puntuarlos, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el puntaje del trauma score y lo damos, el médico que nos recibe, en teoría debería de tener por lo menos nociones de lo que es el trauma score para evitar el tiempo, ¿no? Si yo llegara, ¿sabe qué trae un trauma score de tanto? Esta es la cantidad de numérico, el médico ya debería saber sobre qué irse, ¿no? Por eso la importancia de conocerlos, ¿no? Y hay médicos que también se los piden, unos urgenciólogos en los hospitales, por ejemplo, el Seguro Social que tiene sus urgenciólogos, sí te lo piden, llegas y te piden, pásame la escala de coma de Glasgow o pásame tu trauma score de tu paciente, tu escala de Cincinnati, tu escala de Quebec, o sea, todo te lo van preguntando. Entonces, por eso también es importante que se los aprendan o tengan sus acordeoncitos, sus tarjetitas para sacarlas. Ok, dentro de la escala del trauma score, vamos a revisar distintas características, así como la escala de coma de Glasgow, que se maneja. ¿Cuál era, Rafa, la que se maneja? ¿Habías comentado? ¿Cuáles son los puntos que se manejan en la escala de coma de Glasgow, Rafa? Es respuesta de apertura ocular, la motriz y la verbal. Ok, excelente, gracias. Entonces, acá es escala de coma de Glasgow, o sea, ya general, ya de manera general. Nuestra presión arterial sistólica. ¿Cuál es la sistólica, Julia? Bueno, la sistólica es la primera, la de arriba.
La, ¿Cómo definirías la presión arterial sistólica? bueno, es la presión que se ejerce cuando pues el corazón hace, ¿cómo le dicen? Como una inyección. Y la diastólica es el regreso. Ok, muy bien lo decías, la sistólica es el primer sonido, ¿no? El primer pum que hace, ¿no? Cuando estamos checando la presión arterial. Muy bien, gracias. Nuestra presión, entonces ya vimos escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica, que quede claro que es sistólica, no es presión arterial en general, ni la diastólica, es sistólica. Su frecuencia respiratoria, y vamos a hacer nuestro puntaje. Si tenía una escala de coma de Glasgow de 14, pues tiene 4 puntos. Si su presión es de 90, bueno, pues tiene 4 puntos. Y si su frecuencia respiratoria es de 18, bueno, pues tiene 4 puntos. ¿Cuánto suma? 4 por 3, 12. 12. Quiere decir que mi paciente pues está estable, está bien, no genera un mayor problema. ¿Sale? A diferencia de, de otras escalas, bueno, estas son compartidas, ¿no? ¿Alguna duda? Yo sí tengo una duda. Dime. Bueno, aquí en pues como es este conjunto que es el trauma score, Ajá. ¿por qué nada más se toma en cuenta la presión arterial sistólica? ¿Por qué no la diastólica? Ok. Si recuerdan, en las primeras diapositivas decía que se hablaba de un criterio de urgencia y te marcaba ahí un numerito. ¿Cuál era? En las primeras te decían criterios y les dije, tomen en cuenta, hablaba de ciertos puntos, ahorita se los voy a regresar. Era 90, ¿no? La hipotensión. ¿El 90 de dónde crees que es? Ok, de la sistólica. De la sistólica, efectivamente. Si mi presión sistólica está por abajo del 90, ¿a cuánto estará la diastólica? No, pues más baja. Es más baja. Entonces ya hablamos de hipotensión si nuestro latido más fuerte está por abajo de lo normal. Entonces el paciente ya tiene una afectación, ya tiene un problema, ¿no? Entonces, por eso se toma la diastólica, porque se supone que la diastólica es la más fuerte, la más arriba. Si esa presión que es mi punto máximo, está por debajo de nuestros niveles normales, mi paciente está mal. Hablando en cuanto a nuestro sistema circulatorio, a nuestra C. ¿Sí queda claro? Sí. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? Una vez que hagas la sumatoria de esta escala, del escala score, Ajá. tú te dijiste, me da un 14. Ajá. 4, 8, 12. Perdón, me da un 12. Ajá. Sé que está estable. Ajá. Hay un rango que se maneja para determinar, ejemplo, 8 ya no es estable, 6... Claro, es como la escala de coma de Glasgow. Por ejemplo, si tú me dices que tiene una escala de coma de Glasgow de 6 a 8, ¿cómo crees que esté ese paciente? En la pura escala de coma de Glasgow. No, pues no está bien. Tendría afectaciones ya en su estado mental, ¿no? Sí. Ya muy probablemente no tenga una respuesta ocular, no tenga una respuesta verbal, ¿sí? Muy probablemente ese paciente esté, ¿cómo se llama? A estímulos dolorosos, nada más. No hay una respuesta motora, entonces ya hay una afectación, ya tenemos un 2. ¿Sí? A lo mejor su presión arterial en ese momento es de 90, sistólica. Su presión arterial sistólica está por los 90, por los 100. Bueno, pues todavía está dentro del rango, pero su frecuencia respiratoria está en 6 o en 10. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal del paciente adulto? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal del paciente? En promedio, ahí maneja de 10 a 29, pero en promedio 12. Ok, y si imagínate que esté a 8. ¿Cuánto estaría? A 2, ¿no? A
2 puntos. Entonces, si yo te dijera, tan solo, si yo te dijera que en este momento tu paciente tiene una frecuencia respiratoria, tu paciente se cayó, ¿sí? Él estaba barriendo la azotea, como llovió mucho, estaba barriendo, quitando el lodo y todo el agua que se acumuló ahí en el techo, y él estaba barriendo. Entonces no se fijó y se tropezó con un cable que estaba ahí, el cable del clima que está en el techo, no está bien asegurado, se tropieza, no lo ve y cae de una altura de aproximadamente 6 metros. Al arribo, esa es tu activación del servicio médico de urgencias, ¿no? Paciente masculino de 58 años de edad, el cual barría la azotea de su casa, se tropieza, cae de una altura aproximadamente de 6 metros. Al parecer no hay sangre alrededor, lo que dice el familiar, es lo que te están reportando, que no hay sangre, pero el paciente no se mueve, no emite, no hay gritos de dolor, no hay nada, únicamente está tirado y está inmóvil. Al arribo llegas tú con tu equipo y tu impresión general es un masculino de entre 55 y 65 años de edad, el cual lo encuentras en posición supina. No hay movimiento, no hay queja. A tu evaluación primaria, señor, ¿me escucha? Antes de tocarle, al momento de hablarle, no hay una respuesta. Tu paciente no responde, tiene los ojos cerrados, ¿vale? Al momento que tú lo tocas o generas el contacto, le haces una ligera presión a nivel clavicular para sentir el paciente te escuche y ves algún movimiento así espontáneo, pero no hay apertura ocular, no abre los ojos y nada más hay un ligero quejido. Al momento de continuar tu DKBL, es una evaluación rápida, checas que su frecuencia respiratoria o su expansión torácica es de 8. ¿Qué crees que tenga el paciente? ¿Consideras que el paciente es crítico y que es necesario que lo lleves al hospital? En la sumatoria total me da 8. No, o sea, yo antes de llegar al trauma score, nada, con la presentación del caso que te dije. Definitivo, por la mecánica del accidente, necesita un traslado urgente. Así es. Entonces, porque todavía en ese momento no checamos tensión arterial, pero ya sé que su escala de coma de Glasgow está por ahí por el 6 o el 8. ¿Sale? Ya vi que su frecuencia respiratoria es lenta. Ya tengo 2 puntos, pero ya son 2 puntos bajos. Entonces, así se saca la sumatoria y sí hay rangos. ¿Sale? Sí hay rangos. Si tu escala de coma de Glasgow está por el 8, o del 10 para abajo, tu paciente ya, o sea, sí tiene algún problema porque puede tener un déficit neurológico y desde ahí ya te pegó, ¿sí? Puede tener una frecuencia respiratoria baja y desde ahí ya te pegó porque tienes que checar tu vía aérea, permeabilizarla o presión positiva o oxigenoterapia o algún mecanismo adyuvante para poder permeabilizarla, alguna presión arterial porque por ahí debe de haber una hemorragia, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver los puntajes. ¿Sale? ¿Sí quedó resuelta tu duda? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta, coordinador. Si tienes una presión sistólica de 94 y diastólica de 61. 90-60. 94-61. 91-61. ¿Qué te dice el criterio? Que por abajo del 90, ¿no? Ajá. Ok. En este momento, pues tu paciente, tendríamos que ver en el sample o en alguna, ¿cómo se llama? Con algún familiar o algo, si las cifras que maneja el paciente normalmente de presión arterial. Sin embargo, un 94-61 es muy probable que mi paciente su presión arterial empiece a descender. A lo mejor en ese momento la tiene elevada. A lo mejor en ese momento el corazón está haciendo todo lo posible por bombear, está ejerciendo presión todavía. Pero si no determino
el traslado oportuno de mi paciente. Si me tardo un poquito más, tengo que tomar en consideración que ese 94-61, en cuestión de minutos, me va a llegar a 90 o me va a llegar a 88. ¿Aclarada la duda, Rafa? Pero, ¿ahí qué sería? O sea, ¿qué problema me presenta ahí el paciente con la 94-61? Bueno, de acuerdo al mecanismo de lesión, podríamos entender que el paciente tiene por ahí algún problemilla a nivel circulatorio. Ok. A lo mejor no veo sangre, pero el mecanismo de lesión dice que cayó de 6 metros. ¿Cómo cayó? Ajá, puede haber una hemorragia, ¿no? Así es, a lo mejor cayó parado y tuvo una fractura de huesos largos. Sin embargo, no fue expuesta, pero hubo una fractura. Y lo muy probable es que ese hueso largo se llevó por ahí algo. Y estamos teniendo un sangrado que nosotros no estamos detectando. ¿Es interno? Es interno. Ok. ¿Sí? O puede haber una afectación a nivel neurológico, porque el paciente está inconsciente. A lo mejor cayó de cabeza. Y mi potencial está bajando por un daño neurológico, por un problema a nivel neurológico. Ok. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces de mi parte es todo, chavos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes, ya saben. Yo nada más de tarea les voy a encargar, porfa, que en serio hagan sus tarjetitas. Que hagan sus tarjetas acerca de las escalas, vayan investigándolas, vayan leyéndolas. Si se fijan realmente ya, si la planteas de forma de ejemplo, no es tan complicado hacerlo, únicamente hay que acordarnos bien de las cifras. Entonces, a diferencia de la escala de coma de Glasgow, esta está pues, fácil porque todos en 0, 1, 2, 3, 4, todos manejan 0, 1, 2, 3, 4, no como la escala de coma de Glasgow, que una te da 6, que otra te da 5, que otra te da 4, ¿no? Sacan todas, son parejas y es mucho más fácil. Nada más hay que aprendernos las cifras, los rangos límites, ¿vale? Entonces, estudienlo, chavos, es todo. ¿Hugo nada más sería Trauma Score y Glasgow o también Cincinnati? No, todas las que puedas encontrar. Yo te recomiendo que empiecen a investigar la mayoría de las escalas de puntuación. Hay muchísimas. Hay para EBC, para infarto, para trauma, para neuro, para intoxicación, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vayan ahí metiéndolas, créanme que les va a facilitar mucho el trabajo ya a nivel operativo. Les digo, a lo mejor no se las van a aprender todas, pero pues igual en un tarjetón, unas tarjetitas así chiquitas, vayan poniendo las cifras. Y ya a lo mejor pues, las traes, ¿no? El servicio las sacas, mira, como apoyo, ¿no? Como punto de referencia. Sí se puede eso, traer por ejemplo, tu acordeón, tu pantalón, ¿no? Y de ahí vas tú checando. O sea, créeme, no me podría aprender los de todas las escalas, de todas las triadas, de todo, o sea, son muchísimas y realmente en ese momento tu prioridad es